Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Bienvenido a la segunda parte del primer día de la primera jornada científica de la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Odontología del Perú. Muchas gracias por participar. Bueno, en esta segunda parte empezamos con el Departamento de Prevención y Promoción de la Salud Oral, que está a cargo de la ponencia de la doctora Natalia Córdoba Ruiz, que nos va a hablar sobre salud bucal y estrés. La doctora Natalia Córdoba Ruiz es cirujana dentista, diplomada en auditoría estomatológica y gestión de servicios de salud, miembro de la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, miembro de la POPS y creadora de Buenos Hábitos, fundadora de Odontorescate. Bienvenida, doctora Natalia. Hola Jimena, muchas gracias a la asociación por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy contenta también de que todos ustedes se hayan podido conectar y que me imagino que las charlas anteriores han estado muy buenas, no he podido entrar a verlas todas, pero espero no agarrarlos tan cansados y que sea un tema de su interés. Es un tema bastante interesante, lo he hecho de verdad con todo mi corazón y todas las ganas que puedo ponerle. Y es un tema un poco que vamos a abordar, más que todo de los temas que casi siempre ven, vamos a abordar ahora el tema de estrés, pero en el manejo, por ejemplo, en dolor, un poco de dolor crónico, no los voy a marear mucho con cosas muy técnicas, porque sé que la hora tampoco la merita. Vamos a hablar de lo que yo sé que ustedes quieren hablar, que es bruxismo, y vamos a ver si bruxismo tiene que ver con estrés, y vamos a hablar todos estos temas, los vamos a enfocar desde el cerebro, y cómo el cerebro nos ayuda a identificar el dolor, a menguar el dolor, y cómo podemos hacer para que el estrés no sea algo que condicione de una manera crónica el dolor. Así que vamos a empezar.
A ver, Doctora, puedes compartir la pantalla, ok, no hay problema. ok, vamos. Ojalá que no se corte en ningún momento. Si es que hay algún problema, me escribes, Ximena, ¿sí? Sí, doctora, yo le escribo. Ok, ya. Listo. Entonces, comenzamos, como les dije, hoy día con este tema de salud bucal y estrés. Como les he dicho, vamos a ver un tema enfocado un poquito más en neurociencia y en dolor crónico y el manejo del dolor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el dolor? ¿Qué pasa en estos momentos? Vamos al siguiente. Entonces, comenzamos con una frase típica del doctor Jeffrey Ockenson, ¿no? Y dice, el clínico que solo ve la oclusión está perdiendo tanto como el clínico que nunca ve la oclusión. Entonces, acá esto es algo muy importante. Eso es algo que siempre digo en todas las charlas y a los pacientes y a todas las personas que tengo la oportunidad de enseñarles algo, de lo que poquito que pueda saber, es que cuando nosotros vemos a un paciente, así vayamos a ver un tema de dolor de repente crónico, un tema de dolor dental, cualquier tipo de tema que nosotros vayamos a ver de dolor, tenemos que entender que el paciente tiene tras de sí un montón de cosas, un montón de cosas. Tiene, no es solamente una boca que está entrando a la consulta, el paciente tiene detrás vivencias, tiene detrás experiencias de dolor, sobre todo si es un paciente con dolor crónico, tiene experiencias de dolor crónico mucho más fuertes. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso, es un paciente que viene con muchas expectativas, con muchas cosas que tiene detrás. Entonces, eso es muy importante de saber. Un paciente que tiene enfermedades crónicas, tal vez un paciente que tiene hábitos, malos hábitos, y no sabemos qué tanto le está afectando esto al paciente en su salud en general. ¿Ok? Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. No es que el paciente llega y, señor, siéntese y a ver, vamos a ver cómo está la boca. No. Hay que primero ver qué es lo que tiene detrás. Todos los pacientes tienen una carga detrás de ellos mismos, porque todos somos seres humanos y todos estamos menguados de alguna manera por un dolor pues que no todos conocen, ¿no? Entonces, comenzamos con qué es el estrés. El estrés es una respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda hecha sobre él. O sea, una respuesta no específica, no sabemos por qué se produce exactamente, o qué es lo que le produce estrés a una persona y qué es lo que le produce estrés a otra persona. De repente lo que me produce estrés a mí no le produce estrés a ustedes. O de repente lo que me produce, lo que le produce estrés a ustedes no me produce estrés a mí. Por ejemplo, eso de acuerdo a cada vivencia que haya tenido una persona. Por ejemplo, a mí me gusta mucho exponer, enseñar, y me produce un cierto estrés de estar frente a un público tan reconocido, tan respetable como ustedes, pero no es algo que en este momento tendré ese estrés y después cuando pase ya probablemente no lo tenga, ¿cierto? Entonces, siempre es importante respetar también, tanto como el dolor, el estrés de la persona. O sea, no todas las personas tienen el mismo estrés por las mismas razones. Y eso hay que valorarlo también, porque el estrés viene de acuerdo a las vivencias que ha tenido la persona. Entonces, el estrés psicológico es una parte difícil de nuestra vida. Claro que sí. El estrés está ligado a una fuerza que cada uno experimenta, como lo que les he dicho, ¿no? Es algo diferente en cada persona. Y contrario de lo que siempre pensamos, no siempre es malo. Ahora vamos a ver que hay tipos de estrés, como ya lo sabemos, bueno, por decir así, o sea, el que nos mueve, el que en situaciones de peligro te dice, oye, reacciona. Y el estrés que en realidad es el estrés crónico, que es el estrés que está siempre ahí y que no debería estar porque, en teoría, nosotros, en nuestra sociedad, no tenemos por qué sentirnos tan amenazados como en los tiempos de nuestros ancestros, en que se sentían amenazados por muchas cosas más fuertes, por decir así, ¿no? Y hay estrés crónico que cuando se acumula, muchas veces hasta lo más mínimo hace que podemos enfermarnos incluso. Y casi siempre es una fuerza motivacional que nos lleva a manejar una prueba o realizar una tarea exitosa. Muchas veces, como les digo, el estrés nos mueve, pero otras veces no. Nos paraliza. Hay que tener cuidado con ese estrés. Listo. Entonces, la clasificación del estrés puede ser un estrés agudo que se presenta, por ejemplo, como les digo, antes de presentarme, de tener esta presentación, estoy un poco estresada, sí,
en el momento, ¿no? En el día pueden haber varias situaciones de estrés. Un estrés agudo episódico, que es por alguna razón, se presenta, pero este estrés puede desaparecer dependiendo de el entorno, del apoyo que se tenga de las personas a su alrededor, de los padres, amigos, etc. Y el estrés crónico, que es el estrés que está, ya se convierte prácticamente en enfermedad, que está siempre ahí y que en realidad nos está haciendo mal. Ese estrés es un estrés que debería desaparecer y vamos a conocer formas para que ese estrés se pueda ir disminuyendo poco a poco, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que nos producen estrés, ustedes saben que existen dos tipos de estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés es el que se presenta ante situaciones agradables, que no todas las situaciones agradables son iguales de agradables para las mismas personas, pero por ejemplo, un viaje te produce estrés, pero eso es lo que tú vas a relajarte, ¿no? A menos que sea un viaje que te vas a pelear con los clientes, pues no sé, ¿no? Pero no es lo que suele pasar. Igual un viaje siempre es un viaje que produce un estrés placentero. O una situación desagradable que, por ejemplo, no sé, te botan del trabajo o algo así, ¿no? Ahora, también ese botarte del trabajo o irte del trabajo puede ser que sea algo bueno para ti, porque era un trabajo que no te gustaba. Te votaron, qué bien te votaron. Y ahora puedo realizar mi sueño. Entonces, depende de cada persona, depende de cada vivencia, cómo se tome el estrés. Listo. Seguimos. Por favor, chicos, no se me duerman. Entonces, el estrés es una carga emocional que nosotros tenemos, una carga, se está cargando esa piedra, que necesitamos liberar de alguna forma. Entonces podemos liberarlo externamente o podemos liberarlo internamente. Externamente puede ser gritando, golpeando cosas, tirando cosas por la ventana. Obviamente mucha gente a veces reacciona así, ¿no? Te cruzaron un carro y, ay, ¿qué pasa? Y se quieren pelear, ¿no? Pero obviamente socialmente esto no está, pues, bien visto o permitido. No puedes pegarle a una persona sin que tengas una consecuencia, ¿no? No puedes golpear cosas, no puedes destruir cosas en la calle para botar tu estrés, no es justificable tampoco. Entonces tenemos lo que sí es aprobado legalmente y socialmente, que es el ejercicio físico. El ejercicio físico libera estrés externamente, porque si no, el estrés se libera internamente. Muchas personas contienen el estrés, no reniegan, no gritan. Las personas que casi siempre reniegan, gritan, bueno, pues están malhumoradas, pero sueltan ahí toda su cólera, su estrés. Pero las personas que contienen, que muchas veces, a veces no siempre, a veces son las mujeres que contienen mucho, se pueden enfermar, les puede dar asma, arritmias, problemas cardíacos, el síndrome del intestino irritable, o sea, son muchas cosas que el cuerpo comienza a hablar porque, claro, se eleva el cortisol, que el cortisol en cierta medida es bueno para sacarnos de situaciones de estrés, pero cuando ya comienza a ir por el torrente sanguíneo y se convierte en una hormona, ahí ya no es algo bueno, ¿sí? Y puede dar ciertas enfermedades, pues como estas, ¿no? Entonces, lo importante es recordar que el cuerpo reacciona al factor estresor, creando una serie de demandas para adaptarse o reajustarse. Eso es importante. La adaptación, la resiliencia que pueda tener cada persona es muy importante. Estas demandas están relacionadas al grado de intensidad de estrés. Como les digo, no muchas personas, una persona puede de repente aguantar un grado de estrés muy grande, para ella tal vez no es tan grande, pero para otra persona, de repente ese grado de estrés es algo chiquito que para nosotros es una tontería, pero por eso te estresas. Pero para esa persona tal vez es importante, y eso es importante valorarlo en el paciente, no solo en el paciente, en cualquier persona, porque no todos tenemos las mismas vivencias, y eso también tiene que ver mucho con el dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional. Entonces, las vamos a poner en contexto, no voy a hablarles, les prometo, de cosas muy pesadas, pero para que entendamos todo lo que viene después, vamos a ver un poquito la estructura del cerebro, muy rápidamente y de una manera así bien gráfica. Lo que quiero que más que todo se queden con las palabritas en negro, ¿ya? Igual se los voy a explicar aquí. Entonces, a ver, no sé si está mi puntero por acá. Ahí está. Nosotros, el cerebro está, por decir, separado en tres partes, tres pisos del cerebro. Tenemos el cerebro reptiliano, que es esta parte de acá, que está de colorcitos, que el cerebro reptiliano es el más antiguo, tiene como 500 millones de años, y lo tienen todos los seres vivos, hasta las amebas, la tienen en el mundo, ¿ok? Todos tienen el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano
¿Qué es lo que controla? Controla todo lo que es primitivo. Controla la sed, el hambre, los signos vitales, el sueño, todo eso está controlado por esa parte del cerebro, que es el cerebro reptiliano. Luego tenemos el cerebro límbico o el sistema límbico, que el sistema límbico es importante porque ahí tenemos una estructura que es muy importante, que es el tálamo, el hipotálamo y el tálamo. El hipotálamo y el tálamo son importantísimos porque, quiero que se les grabe esto, que son como si fueran unos decodificadores. Ellos van a decodificar absolutamente todo lo que va a pasar y va a llegar al último, que es el córtex o el neocórtex, que es como decir el cerebro más nuevo, ¿ya? Ahora, en el cerebro límbico es donde se generan los neurotransmisores. Vamos a ver qué son los neurotransmisores ahora. El neurotransmisor es lo que nosotros conocemos como una emoción, ¿ya? Quiere decir que los neurotransmisores son, como lo dice su nombre, transmiten de neurona a neurona a través de la sinapsis, transmiten los mensajes. Y hay más de 50 neurotransmisores, muchos más. Cuando están en el sistema nervioso central son neurotransmisores. Cuando pasan a la sangre son hormonas. Pero cuando están en el sistema nervioso central son neurotransmisores. Y estos se generan en el sistema límbico. Ahora, el neocórtex, que es la última capa del cerebro, la más nuevita, y la que nos hace razonar, pensar, la que nos diferencia de todos los animales del mundo, de todos los mamíferos, a excepción de los primates, que los primates también tienen esa capita no tan desarrollada como nosotros, pero son la que nos hace ver las experiencias previas, son las que nos hace razonar. Nosotros tenemos la capacidad de razonar gracias al neocórtex. Porque, ¿qué pasa? El sistema límbico se comunica con el neocórtex y le dices, oye, ¿te acuerdas de que esa vez te pasó tal cosa por esto? Ah, cierto, ¿no? Pero el neocórtex no produce neurotransmisores, o sea, no produce emociones, por decir así, pero está en íntimo contacto con el sistema límbico. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que me vas a decir? Ahora vamos a ver qué cosa tiene que ver, amigos. Van a ver, van a ver. Entonces, 3 pisos, sistema límbico, hipotálamo. Hipotálamo es el súper decodificador. El sistema límbico produce neurotransmisores, se los pasa al neocórtex, el neocórtex dice, acá pasó algo, experiencias previas, y todo lo que me pudo pasar en algún momento me lo acuerdo gracias al neocórtex. Si el neocórtex no existiera, nosotros nos estaríamos yendo de cabeza a cierto rato porque no nos acordaríamos de las cosas que son buenas para nosotros que de las cosas que son malas para nosotros. Haríamos todo lo que nos dice el corazón, por decir así, que en realidad es el sistema límbico, no es el corazón. Listo, vamos con lo que sigue. Entonces, vamos a hablar hoy de algunos neurotransmisores, no voy a hablar de todos los neurotransmisores, especialmente de 3, no me voy a quedar con todos, pero vamos a hablar de 3 neurotransmisores. Como les dije, todos los neurotransmisores están mediados por nuestra experiencia, lo que nosotros hacemos está mediado por nuestra experiencia propia, pero los neurotransmisores se generan en el sistema límbico, ¿ok? Listo. Neurotransmisores que vamos a hablar un poquito hoy día, o de los que más o menos quiero que sepan: la dopamina, las endorfinas, el cortisol, la adrenalina, la oxitocina y la serotonina. La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa. Eso que sentimos cuando logramos algo, es bien, lo hice. Esa sensación, eso que se genera en tu cerebro de satisfacción, es la dopamina. Las endorfinas, que son... ¿Hola? Ahí alguien tiene su micrófono prendido, por favor. Las endorfinas, que son el neurotransmisor de la emergencia, por decir así. ¿Qué pasa cuando a veces nos cortamos, nos quemamos, o comenzamos a sangrar, nos cortamos con algo, y no nos damos cuenta de que nos hemos cortado hasta que ya vemos la sangre y como que no, sí me duele? Pero en realidad no nos hemos dado cuenta porque se liberaron endorfinas para que tú no mueras de dolor y puedas seguir viviendo. ¿Ok? Y las endorfinas se pueden generar mediante muchas cosas que vamos a ver después. El cortisol, que es el de la emergencia, como que dice, oye, estás frente a un peligro, ¿qué pasa si estoy en una calle peligrosa, me quieren robar o lo que fuera? ¿Qué va a pasar? Se va a generar cortisol, ¿cierto? Porque si no se genera cortisol, me quedo ahí como que no podemos estar todo el día somewhere over the rainbow y la vida es feliz, y no, hay un peligro y tengo que correr. Pero, obviamente, no puede estar el cortisol constante en nuestro organismo, porque eso ya no es bueno. Tiene que estar solamente en el momento en el que despierta. Entonces, este cortisol nos ayuda también a salir de situaciones
un poco, no solamente peligrosas, sino también a levantarnos, a seguir, ¿no? Es lo que nos ayuda el cortisol. Bueno, la adrenalina, que tiene, se parece mucho al cortisol, pero tiene una composición distinta. Lo voy a mencionar nada más. La oxitocina, que es por decir el neurotransmisor de la tribu, de los lazos, y la serotonina, que es el neurotransmisor de respeto. Esto de acá no mucho, solamente quiero que nos enfoquemos en los tres primeros, ¿ok? Jimeno, ¿me puedes decir si se está escuchando bien? ¿Todo se escucha bien? Estoy hablando muy rápido para bajar mis revoluciones. Sí, doctora, sí se escucha bien. Ok, súper. Listo, seguimos. Ahora vamos a hablar un poco de diccionario ontológico, así como el don de la palabra, para que entremos en contexto de lo que vamos a seguir hablando después. Acá tampoco quiero que se aprendan esto, simplemente vamos a ver algunas de las estructuras del cerebro. Todos los córtex solamente vamos a ponerle neocórtex porque no voy a hablar de cada uno. Nos quedamos acá 3 horas. La amígdala está en el, por ser en el sistema límbico, en el segundo piso del cerebro. Tenemos el hipotálamo, que también está ahí, en el segundo piso. El cerebelo, que está por aquí atrás, que es el que más que todo que se encarga de la coordinación muscular, de los movimientos. Si eres coordinado, tu cerebelo está ahí. Si no, hay que desarrollar. El hipocampo, que es maravilloso porque el hipocampo es lo que te ayuda, por decir, en el aprendizaje. También está presente en el sueño, y el sueño es muy importante para bajar el estrés, para menguar el dolor, eso lo vamos a ver después. Y bueno, la médula espinal, donde ya sabemos que están, pues, cuando el dolor, o sea, cuando comienzan, sentimos dolor y los receptores aferentes, eferentes, llegan hasta la médula y comienza pues todas las sensaciones de dolor y todo esto. Aunque ahora lo vamos a ver. Y ahí he puesto mi reptil porque el cerebro reptiliano, él también tiene cerebro reptiliano. Listo, entonces seguimos con el diccionario para entrar en contexto y seguir con lo que viene. Que no los voy a, de verdad que no los voy a, no voy a entrar en cosas tan puntuales, pero sí algo para poder entenderlo mejor, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de neuronas en el sistema nervioso central. Las neuronas aferentes o neuronas sensoriales, que son las neuronas de primer orden, que son esas que reciben todo lo que está fuera en el tejido, así sea periférico o en cualquier lado, ¿no? Son las que te mandan el impulso hacia el sistema nervioso central, las que reciben el impulso, las primeritas que reciben el impulso, cualquier tipo de impulso. ¿Está bien? Bueno, esto ustedes lo deben saber mucho mejor que yo. Las interneuronas, que son neuronas del mismo sistema nervioso central, esas son las elitistas, porque esas no se juntan con otras. Entre ellas nomás, entre esas, las mismas interneuronas están ahí, se comunican. La sinapsis con una sinapsis con la otra, entre ellas mismas. Pero con las aferentes y las eferentes, no. Así que siempre que se quieran acordar de las interneuronas, acuérdense que son las elitistas, solamente se juntan entre ellas. Buen insulto, una interneurona. Y pueden ser de segundo, tercer, cuarto orden, etc. Las neuronas eferentes o las neuronas motoras, que son las que salen del sistema nervioso central para realizar los movimientos, ¿no? Los nociceptores, que son receptores específicos, pero solamente de dolor y de disconfort, que están en cualquier parte del cuerpo, en cualquier, interno, externo, donde sea. En cualquier lado hay nociceptores. Los propioceptores, que los tenemos mucho en las estructuras musculoesqueléticas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando mordemos algo, una piedrita, ahí mismo la propiocepción. Y esos estos receptores están en estructuras. ¿Alguien, por favor, su micrófono? Están en estructuras más profundas, ¿no? No están tan en la periferia. Y se encargan del movimiento mandibular y la posición. Los esteroreceptores, como lo dice su nombre, están en la piel, en las mucosas, y hay para cada cosa, me refiero a que hay para calor, para frío, el de Golgi, el de Pacini, etcétera, etcétera, etcétera. Y los interoreceptores, y quiero que acá sí tomen un poquito más de atención, si es que no se me están durmiendo, ¿ya? Que son los receptores encargados de la información que está dentro, como dicen los órganos internos, la llevan al cerebro también, pero, por ejemplo, hablamos de torrente sanguíneo, hablamos de proceso digestivo, y esto es muy, muy importante, porque vamos a ver lo importante que es la alimentación y lo importante que es el aparato digestivo en mediación de inflamación, de dolor,
procesos neuronales. Hay unas terminaciones del 10º par del vago que están conectadas prácticamente al aparato digestivo y que le mandan toda la información al cerebro. ¿Ya? Entonces, esta parte es muy importante. Interoreceptores en el proceso digestivo, en el aparato digestivo y en el sistema respiratorio también. ¿Ok? Listo, seguimos. Entonces, el dolor crónico y el estrés. En el 2007, en el 2020, la última definición que se ha sacado de dolor de la Asociación Internacional de Estudios del Dolor es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada al daño tisular o real, potencial. ¿Por qué? Porque no solamente quiere decir que por el hecho de que tú sientas, o sea, que hay un nociceptor ahí, ¿no? A ustedes les puedo hablar así simplemente. Un nociceptor quiere decir que te duela a uno igual que el otro. Muchas veces el dolor está mediado por la experiencia que has tenido de dolor antes. Si no te ha dolido antes, de repente no te duele tanto. O si te ha dolido muchísimo, sí. Hay muchas personas que, como les digo, se cortan, pueden estar sangrando mucho, muy fuerte, y no se dan cuenta de que se han cortado porque su experiencia de dolor no ha sido tan grave, a comparación de que otras personas sí. Entonces, eso del umbral de dolor que los hombres aguantan menos que las mujeres, esas cosas, no es tampoco del todo tan cierto. Las mujeres, claro, tienen eso de que dan a luz y sienten un dolor muy fuerte, y después de eso ya dicen, bueno, yo puedo cualquier cosa. Pero tampoco es tan cierto lo otro, ¿no? Entonces, para tomar esta nueva definición del dolor, ¿qué cosas se tomaron en cuenta? Primero que el dolor, como les digo, es una experiencia influenciada por diferentes factores, incluso el factor social. El factor social de, no, los niñitos no lloran, no, tú eres grande, no tienes que llorar. No, no llores, no llores. Los niños no lloran, los niños buenos no lloran. No, o sea, si te duele tienes que llorar, o sea, es normal. Aparte en el llanto se producen endorfinas, así que las endorfinas hacen que te duela menos, y eso es verdad, totalmente cierto. Entonces hay muchos factores que están mediando el dolor, los factores biológicos, los factores psicológicos, los factores sociales. Como les dije, el dolor y la nocicepción no es lo mismo. El dolor no puede estar inferido solamente por neuronas sensoriales. No. O sea, sí, lo sientes. Pero hay gente que, imagínense, cortarse con una hoja duele más, duele menos. Hay gente que le duele más y otras personas que le duele menos, no solamente por el hecho de que te cortes. Tienes una experiencia previa mediada por tu neocórtex, tu último cerebro, que te dice cómo ha sido tu experiencia del dolor anterior. ¿Sí? Acá, el dolor puede ser aprendido, esto es importante. Las personas aprenden el concepto de dolor a partir de sus experiencias de vida. Si el niño ve a alguien, a su mamá, las neuronas espejo ahí se prenden, ¿no? Llorando, ve a otro niño, ¿no? Lo vacunan al niñito, ve que está llorando, entonces el niño también, sus neuronitas espejo, así este chiquitito, cuando ustedes dicen que no razona, pero en realidad sí razona, ya siente que eso le va a doler, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser así. Y eso lo saben más que todos los odontopediatras, ¿no? Un niño que llora comienza y todos comienzan a llorar. Entonces, es así. Una persona que manifiesta una experiencia dolorosa debe ser respetada. Toda experiencia dolorosa debe ser valorada, totalmente. Y eso yo lo aprendí porque de verdad antes era como que decía, no, por ejemplo, supongamos, ¿no? Un paciente que le duele algo, era como, pero en verdad le duele tanto, pero es que le duele, o sea, ¿por qué no le va a doler? Pero es que en verdad te duele tanto. Claro, es raro que a veces como que sí dicen que les duele, pero no les duele, pero es raro porque los pacientes cuando están en el sillón dental están muy vulnerables, ¿no? Entonces sí, si les duelen porque de repente tenían una experiencia anterior muy triste, muy dolorosa, muy fea. Y debe ser valorado ese tipo de dolor, porque no solamente tiene un componente sensorial de nocicepción, tiene un componente emocional y un componente social. Entonces, cuando alguien les diga que les duele, por más que a ustedes les parezca una tontería, les duele, de verdad. Eso tiene que ser muy importante en el momento de valorar a sus pacientes. Y a todas las personas, no solamente a sus pacientes. Aunque el dolor usualmente, como les digo, cumple una función adaptativa, o sea, te duele algo y dejas de usar, me duele el brazo y ya no lo muevo, ¿no? Dejo de mover el brazo o algo así, ¿no? También puede ser causar efectos adversos sobre la funcionalidad, dejo mover el brazo y ya se quedó como que anquilosado un tiempo. Y el bienestar social y psicológico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos dolor, nos podemos llegar a deprimir mucho.
El dolor te incapacita, no te deja hacer lo que siempre haces. No te deja hacer tu trabajo bien, porque a veces los que somos un poquito más obsesivos, comenzamos a pensar, porque me duele, me duele, me duele, y más piensas en el dolor y más te duele. Entonces, eso también es importante. Y una de las maneras para expresar el dolor es la descripción verbal. Si nosotros tenemos dolor en alguna parte de nuestro sistema estomatognático, no podemos hablar. O sea, nos tenemos que tragar ese dolor, esa cosa de expresar el dolor, es mucho más duro para nosotros, ¿no? Nosotros lo que tenemos, lo que nos diferencia de todos los mamíferos es que tenemos la comunicación. Los humanos no podemos comunicar, los mamíferos no. Incluso ellos pueden reaccionar al dolor, ¿no? Por eso dice, la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o un animal experimente dolor. Todos pueden experimentar dolor. Además, ahora, vamos a ver un gráfico que es medio feito, pero ahí está. Este gráfico lo saqué de Lockeson. Miren, esta es una parte de la materia gris del neocórtex, ¿ya? El neocórtex tiene la capacidad de que puede cambiar, o sea, tiene neuroplasticidad, por decir así. Nosotros podemos hacer que nuestro cerebro cambie, podemos hacerlo más inteligente, podemos hacer que haya más conexiones neuronales, podemos hacer mucho con nuestro cerebro, solamente que no sabemos cómo, pero sí podemos. Entonces, en el neocórtex tienen la cantidad de partes, por decir así, que son las que nos influyen a nosotros, o sea, el ojo, la nariz, la cara, el labio superior, los labios, labio inferior, la lengua, las encías, miren, toda esa parte del neocórtex está medida por zonas que nosotros manejamos. ¿No? Está medio feo el dibujo, pero es para que más o menos se deje entender. Entonces, imagínense que haya dolor en alguna parte del sistema somatognático. Nosotros somos todo expresión, ¿no? Somos toda expresión. Ahora que estamos con las mascarillas, es mucho más difícil expresarnos, pero por los ojos podemos saber lo que una persona está diciendo, está sintiendo, si está molesta o no. Entonces, un dolor en cualquier parte de la cara, del sistema estomatognático, que es lo que nosotros manejamos, es bastante duro. Es bastante duro porque no solamente es el hecho de la expresión, es el hecho del comer, es el hecho del hablar, de cosas más íntimas, ¿no? Como llorar, besar, muchas de esas cosas tienen que ver con la parte que nosotros trabajamos. Entonces es bien importante el hecho de saber valorar, saber menguar, saber cómo está el dolor en nuestro sistema somatognático. Acá viene lo bueno, comenzamos con lo bueno. Entonces, como yo les dije hace un rato, hay bastantes receptores, estos son los receptores, las neuronas, que mediante una sinapsis, un mensaje, un neurotransmisor manda un mensaje, que es el neurotransmisor, neurona con neurona, comienza lo que va a llegar a la médula, lo que va a llegar al cerebro, lo que va a decodificar el tálamo y lo que va a regresar para que sea el mensaje que se vaya a dar a través de la neurona eferente. Entonces, ahora, hay muchas sustancias, es decir, los neurotransmisores, que pueden ser excitatorias y hay sustancias que pueden ser inhibitorias. ¿Qué pasa si yo tengo un dolor fuerte y estoy pero en un momento así de depresión y no estoy generando nada de serotonina, nada de ningún neurotransmisor feliz, por decir así? Me voy a deprimir, me va a doler más y va a ser algo que suba esa sensación de dolor hacia el cerebro y cómo la toma el cerebro, ¿no? Va a ser algo mucho mayor. En cambio, si hay algo inhibitorio ahí, como por ejemplo endorfinas, cuando una persona se ríe, la risa, por eso dicen que, no dicen, es la verdad, la risa produce endorfinas y las endorfinas calman el dolor. Entonces, cuando te ríes, en verdad te duele menos. Y eso es algo que es inhibitorio, no hace que este mensaje de dolor sea tan grande y que al paciente le duela más, por lo tanto. Entonces, estamos acá, voy a mover un poquito mi cara para que no... Ahí está, listo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí está el dolor, llega aquí a la primera neurona, que es la periférica, como hemos dicho, la sensorial, luego pasa hasta acá. Nosotros sabemos que aquí está el ganglio de Gasser. Los orígenes reales de los
de los pares craneales, ¿no? Todos los del quinto par. Ahora, acá muy cerca, algo que quiero que tengan muy en cuenta, muy cerca acá, están también los orígenes del C1, C2, C3, C4, C5. Entonces, cuando algún paciente tiene un dolor, por ejemplo, en el trapecio esternocleido, puede referirse a partes de la cara, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de dolor, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, acá va los ganglios acá, que el núcleo trigeminal sensitivo tiene 3 ganglios, y todos estos tienen aferentes pulpares. Más que todo, el subnúcleo oral tiene aferentes periodontales y aferentes pulpares. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? ¿Listo? Aquí están los 3, el oral, el interpolar y el caudal. Cuando el dolor se vuelve crónico, el cerebro no comienza a decodificar que solamente está en una parte el dolor, sino comienza a decodificar más zonas, cada vez más grande, y por eso es que comienza el dolor referido. Esa es una de las teorías. Hay otra teoría también, ¿ya? Y como les dije acá, miren, va la neurona de primer orden, después, si es más fuerte, llega a la de segundo orden, y aquí el tálamo, que es como un decodificador, te dice muchas cosas. El tálamo te dice cuándo estás lleno, cuando tienes hambre, cuando duele más, cuando duele menos. Llega al córtex que decodifica la experiencia dolorosa y ya está. ¿Sí? Entonces, uy, está medio borroso. Todos estos gráficos están en el Lokeson. Y si ustedes quieren el Lokeson, bueno, está en inglés, pero se los puedo pasar con toda la confianza del mundo. No tengo ningún problema, en verdad. Aquí está lo que les expliqué. Aferente llega al núcleo. Bueno, en este caso estamos hablando, nosotros sabemos que todo lo que llega hasta la médula espinal, ¿no? Pero ya los nervios, el quinto no llega, el quinto par, no estamos hablando del tronco del encéfalo, no estamos hablando de la médula espinal, ¿ya? Entonces, acá están las interneuronas que pueden mandar estos neurotransmisores inhibitorios o excitatorios y, y luego van hacia la neurona eferente. ¿Sí? Ya está. Eso es solamente para que refresquemos un poco la memoria. Igual acá, miren, eso es lo que yo les decía hace un rato. El dolor real, el origen real, por ejemplo, puede ser, ¿no? En el esternocleido, en el trapecio. Llega hasta acá, ¿no? Lo decodifica como dolor porque el dolor puede ser de meses, puede ser de mucho tiempo, y comienza a doler en otro lado. De repente no duele en el mismo punto de real. Y eso hay que tener cuidado con el dolor crónico. Nosotros sabemos que un dolor dental es un dolor, pues, que puede doler una semana, tal vez 2. Pero cuando un paciente llega a tu consulta y te dice, doctora, me duele, ¿sabe qué? Este diente hace como, no sé, 3 meses. Ya, eso no es un dolor normal. O sea, no es un dolor dental normal. No es de origen dental. Puede ser un dolor referido de un punto que está en otro lado. ¿Y qué pasó? El cerebro lo decodificó de otra manera, porque el paciente tuvo de repente, un factor estresor, que puede ser obviamente el estrés, o otro tipo de factor, o el tiempo, o uno no sabe. Y el cerebro siguió mandando alarmas, ese cerebro dijo, ok, no solamente es acá, sino ya se mezcló acá con el C1, C2, C3, C4, con todos los núcleos caudales, todo, y el dolor se comienza a extender. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado al momento de hacer siempre esas preguntas a los pacientes. Listo. Ya que hablamos un poco de dolor, vamos a hablar de trastornos temporomandibulares y el estrés. Y después vamos a hablar de lo que ustedes quieren, que es bruxismo, que yo lo sé. Entonces, ¿qué son los trastornos temporomandibulares? Son un conjunto de problemas clínicos que comprometen las estructuras, como son los músculos de la masticación, la articulación temporomandibular y las estructuras asociadas. Los tipos de trastornos que hay son de los músculos masticatorios, del complejo condilodisco, no voy a hablar de cada uno porque son 10 horas más, los trastornos inflamatorios del ATM, la hipomovilidad mandibular, el trastorno de crecimiento, ¿sí? Esos son todos los trastornos. Ahora, de acuerdo a la capacidad de adaptabilidad que pueda tener el paciente, por ejemplo, tenemos factores etiológicos que son los que pueden condicionar a que el paciente tenga un trastorno temporomandibular. Entre ellos está el estrés emocional. Los factores oclusales pueden ser
el trauma, cuando hablo de trauma me refiero a macrotrauma o microtrauma. Un macrotrauma puede ser un golpe, a boca abierta, a boca cerrada, y un microtrauma puede ser un mal hábito de morder los lapiceros, de morderse las uñas, de sacarse conejos con la articulación, de morder la patita del lente, de estar así todo el rato, de dormir así. O sea, son tantas cosas que puede ser un microtrauma. El estrés emocional también, porque cuando nosotros tenemos un estrés emocional muy fuerte, es como que si nos pegaran con algo, ¿no? Y casi siempre los trastornos temporomandibulares que más tienen influencia del estrés son los musculares, más que los de ATM, los musculares, ¿ya? Pero todo trastorno muscular deriva de un trastorno articular casi siempre. ¿Por qué? Porque los músculos son como el caballito de batalla, son lo que sale al segundo plano a defender ahí para que no le cause más dolor a la articulación. En el caso de la ATM, los músculos de la masticación. Cuando ya tenemos un dolor profundo, una parafunción también, ¿ya? ¿Y qué es lo que puede menguar, por decir así, el paciente, la adaptabilidad del paciente? Un factor genético, el factor biológico, el factor hormonal, y bueno, podría ser, por ejemplo, un factor social. Hay tantas cosas que pueden condicionar al paciente que tenga se adapte bien y no desarrolle un trastorno temporomandibular, a que rompa esa cadena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tiempo es importantísimo. Una parafunción. Si hay algo ahí que se produce en desequilibrio por alguna razón, podemos comenzar a hacer un trastorno temporomandibular. Y muchas veces, como le digo, el estrés emocional tiene mucho que ver en el tipo de trastornos musculares, más que articulares, musculares. ¿Sí? Listo. Entonces, hay varios tipos de trastornos musculares. Voy a hablarles rápidamente de 3 trastornos que somos los que más vemos en la clínica, los más frecuentes en la clínica, que son la cocontracción protectiva, la mialgia muscular, el miespasmo no tanto, y el dolor miofacial, pero miofacial no de facial de cara, sino miofacial de fascia, la fascia del músculo, ¿ya? El, el La cocontracción protectora es una respuesta del sistema nervioso central. Es como que yo estoy comiendo algo muy feliz y de pronto hay algo que me está impidiendo, puede ser un problema articular, que abra la boca y ya no la voy a poder abrir. Pero tal vez no me duele, ¿eh? Pero no la voy a poder abrir. El jefe, el cerebro, está mandando una alerta. Ya no abra su boca porque sabes que si la sigues abriendo te va a doler mucho más todavía. Ok, la mialgia es ya un problema local, o sea, el músculo se inflama, duele, porque comienzan a soltarse eh, todas las sustancias que son inflamatorias, que ya sabemos cuáles son. Y el dolor miofacial es el dolor referido, ese que yo les dije hace un rato, que puede ser por el tiempo y tiene un componente muy, muy grande del sistema nervioso central, que son bandas duras en el músculo, que a veces están inactivas. Y por alguna razón, muchas veces estrés, la mayor parte de las veces, se activan y comienzan a doler, a doler. Entonces el paciente llega a la consulta y le digo, ¿sabe qué, doctora? Hace tiempo que me duele una muela, me duele la muela, me duele, me duele, me duele, me duele. ¿Hace cuánto tiempo, señora? No sé, como 3 meses, tal vez más, 4 meses. Ah, vamos a ver la muela. Entonces vemos la muela y la muela no tiene nada, está sana. No tiene nada, pero qué raro, pero pues tomamos radiografía, ponemos al paciente de cabeza, nada, no pasa nada, ¿qué está pasando con ese diente? Bueno, señora, sí, pero es que a mí me duele mucho, doctora, me duele mucho, mucho, mucho. Bueno, señora, ¿sabe qué? Mejor vamos a hacerle una endodoncia porque, no sé, pues, algo será, ¿no? Vamos a hacerle. Le hacemos la endodoncia al paciente, todo, ¿no? Doctora, ¿sabe qué? Me sigue doliendo la muela. Me duele, o sea, no me para el dolor, me sigue doliendo, ¿qué puedo hacer? Y señora, le toman la radiografía, la endodoncia está perfecta, no hay problema. Bueno, qué raro, ¿qué será? No, ¿sabe qué, doctora? Sáquemela porque no aguanto el dolor. No aguanto, no, o sea, me duele mucho. Ya, le sacamos el diente. Doctora, me sigue doliendo. Pero señor, si ya no hay diente, ¿cómo le va a doler? Pero no sé, doctora, el diente fantasma está ahí fastidiando, me duele mucho. O puede, a veces hay esto que se le dice el dolor del miembro fantasma, ¿no?
Pues señora, pues de repente está haciendo ese síndrome, el dolor en el fantasma. ¿Qué? No, doctora, pero me sigue, ¿y sabe qué? Y ahora creo que me duele un poquito más adelante. Y el diente de adelante también está sano, no tiene nada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Con un dolor crónico tan grande. Pasó que de repente el paciente no tiene el dolor aquí, no tiene un dolor de origen dental, es un dolor referido. Entonces nosotros tocamos y hay una banda dura ahí en el músculo, y en verdad el origen del dolor está en otro lado. O acá no tiene la banda dura, sino tiene la banda de repente aquí, o le duele acá abajo y la banda la tiene aquí. Pero el sistema nervioso central, el cerebro, lo decodificó no solamente acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos la C1, C2, C3, C4, C5, que también está unida en el tronco encefálico donde comienzan los ramos de los nervios, está junto al ganglio de Gasser. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de hacer el diagnóstico. Y a todos nos va a pasar en algún momento. Pero ya saben, un dolor crónico de mucho tiempo que no calma, no es un dolor de origen dental. Hay que ver otras cosas ahí. ¿Ya? ¡Listo! Y ahora vamos con lo que yo sé que ustedes quieren saber. El bruxismo. Listo. Vamos a ver. A ver. Yo sé que la mayor parte de las veces, y lo que nos han enseñado, porque a mí también me enseñaron esto, yo lo aprendí así, pero ya no es lo que debería ser. Todas las cosas han cambiado y los insto a investigar. Los felicito por estar acá. Estas 42 personas que van a cambiar de cierta manera el mundo ontológico. ¿Qué pasa? Nosotros nos enseñaron que el bruxismo era estrés. Y hasta ahora muchas de las personas lo creemos. Me duele la cabeza. ¿Sabe qué, doctora? Abro y me duele, me suena. Está bruxando. El bruxismo tiene la culpa de todos los males. No tenemos vacunas por culpa del bruxismo, vacaron al presidente por culpa del bruxismo, todo tiene culpa del bruxismo. El bruxismo tiene culpa de todo, pobrecito. Pero en realidad no tiene culpa el bruxismo no es tan malo como uno cree que es. Porque el bruxismo no es un trastorno temporomandibular. No, por lo tanto, si no es un trastorno temporomandibular, no produce dolor. El bruxismo es un trastorno de movimiento. Y vamos a ver cómo llegaron a un consenso en el 2013, este es el consenso del 2013, si quieren pueden escanear ahí el código QR con sus celulares, acerca del bruxismo. El bruxismo es una actividad muscular repetitiva. Es decir, para uno tener bruxismo solo necesita tener músculo y hueso. No más. Una persona sin dientes no tiene que tener bruxismo, tiene por qué bruxar. O sea, perdón, podría bruxar sin tener dientes. Puede bruxar. No necesita tener dientes. Entonces, ¿por qué tendríamos que tratar el bruxismo con placas si no tiene que ver con la oclusión? No sé, ¿ustedes qué dicen? Entonces, como les dije acá, no tienen que tener, puede tener afrotamiento dental como puede no tener. Una persona sin dientes puede bruxar de la misma manera. Y existen dos manifestaciones. De vigilia, cuando estamos despiertos, que tiene que ver más con un tema emocional, y de sueño, que es cuando estamos durmiendo, y el bruxismo de sueño tiene una etiología muy grande. No tienes que estar estresado para bruxar, no, o sea, olvídense de eso, amigos. Pero sí, el estrés puede condicionar al bruxismo, pero no porque estés estresado vas a tener bruxismo. Eso no es verdad. Pero en el bruxismo de vigilia sí tiene que ver un poquito con la ansiedad, con las emociones, con la forma de ser de la persona, eso sí. Pero el bruxismo de sueño no, y ahora vamos a ver por qué. Si quieren este paper lo tengo, se los puedo pasar. Es más, en mi Instagram ¿sí? Tengo un link, en el Linktree, bajan, dice papers hermosos. En el papers hermosos, como otros más. Listo. Entonces, ¿cuál es la etiología del bruxismo? Voy a sacar un poquito mi cara acá. Ya. Para que no me vean, para que vean solamente esto. La etiología del bruxismo tiene muchas causas, no es una sola causa. El state y el trait anxiety quiere decir que es
la forma de ser de la persona o que está pasando por un momento de ansiedad, de estrés, en el bruxismo de vigilia. Incluso en el bruxismo de sueño, pero es muy poco, muy, muy poco. ¿Ya? Comorbilidades, hipertensión, obesidad, colesterol alto por las catecolaminas, colon irritable, también un paciente que tiene esas comorbilidades puede tener bruxismo. Vamos a ver por qué. Desórdenes de sueño, un paciente que tiene microdespertares, apnea obstructiva de sueño, pacientes que roncan, reflujo gastroesofágico, también. ¿Por qué? Porque a veces los pacientes, nosotros cuando estamos estresados, tenemos ciertos órganos que son los órganos blandos. Los órganos blandos pueden ser corazón, pueden ser estómago, pueden ser cerebro, etcétera, etcétera. Y cuando no liberamos ese estrés, los que pagan pato son los pobres órganos. Entonces, muchas veces los pacientes estresados, los pacientes que no comen bien, tienen reflujo gastroesofágico. Y ese reflujo gastroesofágico condiciona el bruxismo. Es decir, no es que el estrés te cause el bruxismo, o sea, no puede el estrés estar apretando de noche, donde sueño, pero puede condicionar un reflujo gastroesofágico. Eso sí, la calidad de sueño, como les dije, los microdespertares también. Ahora, ¿por qué es que la apnea obstructiva de sueño, es decir, el ronquido, ¿ya? Produce bruxismo? Porque uno está durmiendo, muy feliz, y cuando estás durmiendo, el ronquido es porque falta llegada de oxígeno al cerebro. Entonces, ustedes saben que nosotros somos toda una persona. El cerebro dice, oye, te estás ahogando, despiértate. Ese micro despertar produce un pequeño apretamiento muscular, porque cuando uno pasa saliva, intenten ustedes pasar saliva sin cerrar la boca. Un poquito difícil, creo, ¿no? Pueden hacerlo, pero consciente, pero cuando estás durmiendo, ¿eres consciente de eso? No eres consciente de eso. Entonces, ese apriete es lo que uno toma como bruxismo en microdespertares. El gol estándar, o sea, con lo que se diagnostica totalmente el bruxismo, es la polisomnografía. Y en la polisomnografía nos muestra que cada después de un episodio de apnea de sueño, existe un episodio de movimiento muscular, de bruxismo, ¿ya? Entonces, es la única forma en la que podemos leer y decir, sí, después de un apnea, después de un... existe ese apriete muscular. El reflujo gastroesofágico, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos reflujo gastroesofágico, sea en el día o en la noche, sentimos que tenemos un montón de saliva como que viniéndose a la boca, porque obviamente se tiene que, el pH de la boca tiene que estar medido. No puede estar ni muy ácido ni muy alcalino. Eso es lo que les digo. Traten de pasar, ahorita hagan la experiencia, traten de pasar saliva sin juntar los dientes. Traten. No se puede. Tienes que juntar los dientes para pasar la saliva. Entonces, cuando hay reflujo gastroesofágico, durmiendo o despierto, pero cuando estamos hablando ahorita de apnea de sueño, perdón, de bruxismo de sueño, viene todo el reflujo hacia la boca y se llena de saliva. Y para pasar esa saliva, tenemos que hacer ese pequeño apriete, para que también las glándulas produzcan saliva. Ahí se da el bruxismo. Pero el bruxismo no es un condicionante para desgaste. Ahora vamos a ver. Bueno, miren, sigue la etiología muy grande, hay muchos factores que condicionan los factores psicológicos, la ansiedad, la dieta alta en azúcares condiciona el bruxismo, las bebidas que nos alteran un poco, si bebemos café muy tarde, también si tomamos mucha azúcar, si tomamos Red Bull, todas esas cosas van a condicionar el bruxismo, porque vamos a estar despiertos y nuestro sistema de recompensa va a generar mucha dopamina. Los hábitos, obviamente, always los hábitos, el sistema dopaminérgico, y por ejemplo hay inhaladores en los niños, por ejemplo, que producen bruxismo, antidepresivos también, el metilfeninato, que es un medicamento que se usa para los niños que tienen problemas de conducta, ¿no? Trastorno de atención, pero también puede producir bruxismo, porque te condiciona los neurotransmisores cerebrales. Y el bruxismo no es un tema periférico. El bruxismo es netamente del sistema nervioso central. ¿Por qué vamos a tratar algo primero? Con lo que no es enfermedad, no se trata. El bruxismo es un signo de que algo está pasando, de que tienes apnea de sueño, por lo tanto,
necesitas oxígeno en tu cerebro, porque si no llega oxígeno en tu cerebro, tus neuronas se van a ir más rápido, por lo tanto puedes padecer de Alzheimer o puedes morirte antes. 1. 2. Tienes reflujo gastroesofágico, puedes condicionarte a una úlcera, puedes tener, bueno, muchas cosas más, y el bruxismo te está diciendo que te va a pasar eso. Entonces, ¿por qué tenemos que pararlo? ¿Por qué buscamos parar el bruxismo? ¿Y por qué buscamos tratarlo con placas? Si las placas no nos van a servir. Porque es algo periférico. La oclusión no tiene que ver con los dientes. Entonces, este paper es uno de los papers más lindos que he leído. Se lo he leído como 3 veces porque es hermoso, de verdad, es hermoso. Que habla acerca del desgaste dental y, bueno, el bruxismo también, ¿no? Pero no solamente el bruxismo, sino el desgaste y por ejemplo, cualquier tema de desorden que se produzca, por ejemplo, boca seca y desgaste, erosión, ¿no? Bruxismo, perdón, desgaste y abrasión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren se los puedo pasar también, obviamente no tengo ningún problema. Tooth wear es el desgaste dental, ¿ya? En desórdenes de sueño, ¿ya? Si quieren pueden escanearlo, está ahí, pueden escanear esto. Y acá muestra pues que en verdad el bruxismo puede condicionar un poco el desgaste, pero no lo va a generar. No lo va a generar en ningún momento. O sea, si es que tenemos una dieta alta en ácidos y bruxamos un poco, se van a desgastar los dientes, pero los dientes no se van a desgastar por el bruxismo, porque la fuerza del bruxismo es menor que la fuerza masticatoria. Y el tiempo en que bruxamos en el sueño son segundos, son muy pocos segundos. Y en total, de todo el sueño que tengamos, por ejemplo, 8 horas, lo que estaremos bruxando serán 8 minutos juntando todos esos segundos. Entonces, hay que sacarnos un poco la idea de que el bruxismo nos da dolor, de que el bruxismo nos da totalmente desgaste dental. Puede condicionar a exacerbar el dolor de un trastorno temporomandibular, a exacerbar el dolor de un desgaste, pero no lo va a causar per se. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos estas fotos de aquí, ¿ya? Decimos, no, es bruxismo, eso también, eso también. No, amigos, esto es erosión dental. Ácidos, que puede ser por reflujo gastroesofágico, que puede ser por estrés, ahí, ¿no? La diferencia. O puede ser por dieta. Puede ser por dieta. Y claro, si el paciente, por ejemplo, tiene eso condicionado con una apnea de sueño y tiene un poquito de apretamiento, sí se va a condicionar a que se desgasten, pero no es necesariamente que el bruxismo cause ese tipo de desgaste. Entonces, esta, por ejemplo, es otro estudio que se le hizo a pacientes que tenían reflujo gastroesofágico. Se les dio pues las pastillas que son para la gastritis, ¿cómo se llama esto? Los omeprazol, todos los inhibidores de la bomba de protón, y los pacientes mejoraron su gastritis y por lo tanto mejoraron su bruxismo. Entonces, ¿de qué nos vale hacer unas resinas maravillosas, unas coronas hermosas, si no estamos tratando de fondo el problema que el sistema nervioso central nos está diciendo? ¿Sí? Por eso, el estrés puede condicionar a ciertas enfermedades que condicionan el bruxismo, pero no necesariamente que lo generan. Listo. Si quieren hablar de bruxismo otro día, yo feliz de que me inviten y hablamos todo lo que es bruxismo. Pero como ahora la charla es estrés, no puedo concentrarme de bruxismo. He hablado bastante de bruxismo. Entonces ya sabemos que el bruxismo no necesariamente pues es mediosa, no es que tienes bruxismo, estás estresado, por eso tienes bruxismo. ¿Te duele? ¿Es bruxismo? No, amigos, no. Los trastornos temporomandibulares están por acá, el dolor crónico está por acá y el bruxismo está por acá. Son cosas diferentes. Los trastornos pueden estar mezclados con el dolor crónico, pero el bruxismo no tiene pero nada que ver con lo demás, porque no produce dolor, no produce clic, no produce. Ahora, el bruxismo sí exacerba ciertas condiciones, pero no las genera. ¿Ya? Listo. Entonces, si alguien desea tener salud, hay que preguntarle primero si está dispuesto a cambiar o eliminar las causas que producen la enfermedad. Solo entonces así será posible obtenerla.
porque tu cuerpo puede decir una cosa, pero tu mente dice otra. Tu boca dice yes, tu cabeza dice no. Sí, pasa seguido. Entonces, ¿qué podemos hacer frente al estrés? Empezar a crear hábitos o a cambiar ciertos hábitos. El ejercicio nos libera dopamina, nos libera endorfinas y nos ayuda a botar ese estrés de manera externa sin que nos haga mal a nuestros organismos, a nuestros órganos. La dieta, esto sí es importante, una dieta alta en azúcares, y escúchame, esto sí, por favor, si pueden apúntenlo, porque es súper importante. Una dieta alta en azúcares y alta en grasas, ¿qué hace? Lo que hace es desconfigurar el hipotálamo. Y el hipotálamo, como yo les dije, es como que lo que le manda señales al córtex. Entonces, si se desconfigura el hipotálamo, se desconfigura todo en nuestra vida. La sensación de saciedad, comemos por gusto, estamos ya llenos, no deberíamos seguir comiendo como más por gusto. La sensación de dolor también, nos puede doler más. Y bueno, otras cosas, y el hipotálamo en verdad es lo que regula todo, todo. Muchas cosas están reguladas por el hipotálamo. Entonces, si el hipotálamo se nos desconfigura, hay que tener cuidado con lo que comemos. Las señales que se le mandan al hipotálamo pueden estar desconfiguradas por comidas muy cargadas en grasa y muy cargadas en azúcares. ¿Sí? El sueño es importantísimo en nosotros. Nosotros hemos sido diseñados para dormir de noche y despertarnos de día por todas las hormonas que se generan en los neurotransmisores que se generan. En la mañana se genera el cortisol, cuando sale el sol se genera el cortisol, porque nosotros no podemos pretender, yo a mis 35 años, en la flor de mi juventud, no puedo pretender pelearme contra mi cerebro de hace más de 500 millones de años, mi cerebro reptiliano, que es el que controla el sueño. No puedo pretender hacerlo. No, porque es parte de mí. Biológicamente estoy así diseñada. La naturaleza es tan maravillosa, porque en verdad es muy maravillosa, que nos diseñó así. Tienes que estar despierto en la mañana porque van a venir los cazadores, que habían en tiempos hace 1000 años, ¿no? Y tienes que estar despierto. Doctora, su micro está apagado. Ahora, Sí, ahora sí. no, pero alguien me muteó. Ya. ¿En qué se quedó? ¿En qué me quedé entonces? Que no se escuchó. Que no se puede dormir en la mañana, o sea, por el cortisol. Ok, ya. Entonces, el cortisol este, está diseñado, o sea, lo sale del cuerpo en la mañana y en la noche está la melatonina, que la melatonina es la que nos hace que tenemos que dormir y el sueño tiene que ser reparador. Es importante que durmamos, bien, porque todo se repone en el sueño. Es más importante, o sea, es más peligroso no comer que no dormir. Yo no estoy hablando en broma, eso lo pueden buscar en los libros. Si quieren, les paso mi bibliografía, yo no tengo ningún problema de hacer. Y lo otro, para controlar el estrés, es la respiración, la meditación, que es importante. Porque, como les dije, el cerebro puede cambiar. Tenemos la capacidad de la neuroplasticidad. El córtex puede cambiar de muchas maneras y depende de nosotros. Entonces, no hay que subestimarnos y no hay que subestimar a la naturaleza, porque es muy sabia. Entonces, fisiológicamente, ¿por qué es importante el sueño? Perdón, el ejercicio. Aumenta el número de neuronas, es más, las sinapsis neuronales van a ser más, se generan, se encienden nuevas áreas que están relacionadas con el aprendizaje, como la memoria también, el hipocampo. A los adultos les ayuda para prever enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, la demencia senil, es importante. Aumentan, los vasos nuevos aumentan en calibre y aumentan en tamaño. Entonces hay más irrigación a todos los tejidos del cuerpo. Por lo tanto, pacientes que sufren de diabetes van a tener mucha más irrigación a las zonas periféricas de su cuerpo. ¿Ya? Aumenta, como les dije, las sinapsis neuronales. Si ustedes hacen ejercicio, se van a volver más inteligentes. Van a tener más ideas, van a ser más creativos. Y eso es verdad.
pruébenlo, no me estoy inventando, y pueden buscarlo en cualquier libro. Esto de aquí lo saqué del libro de Francisco Mora, de cómo funciona el cerebro, y de verdad que es muy, muy importante. El ejercicio es todo, chicos. Aparte se genera, como les dije, la dopamina y las endorfinas. La dopamina es lo que me hace, ¡uh! Quiero hacer esto, recompensa, bien. Y las endorfinas son las que alivian el dolor. Nuestros propios analgésicos del cuerpo. Ahora, existen dos tipos de endorfinas, las encefalinas y las beta-endorfinas. Las encefalinas se producen cuando, por ejemplo, te hacen acupuntura y van de frente al líquido cefalorraquídeo, pero son de corta duración. Y las beta-endorfinas son las que van al torrente sanguíneo, que son de concentraciones un poco más bajas, pero van a estar todo el tiempo ahí, se van a quedar ahí bastante tiempo, un tiempo más largo. Y nosotros mismos las vamos a generar mediante el ejercicio físico. Ahí está la sinapsis de una neuronita con otra neuronita. Como les dije, la dieta, qué importante es la dieta. Chicos, el segundo cerebro es el estómago. Somos lo que comemos, somos lo que absorbemos. No podemos darle a nuestro cuerpo cualquier cosa. Tenemos que saber qué le estamos dando. Hay muchos alimentos que son inflamatorios y hay otros alimentos que son antiinflamatorios. ¿Ya? Los alimentos inflamatorios son los 5 venenos blancos. La harina, el azúcar refinada, la leche, la sal, el arroz. Hay que tener cuidado cuánto consumimos de ello. Hay que consumir más cosas vegetales porque eso en verdad también, todo esto, el azúcar, la harina, todo lo que tenga mucha grasa, que tenga mucha azúcar, te produce más estrés porque estás más alocado, generas más dopamina, todo tu pobre hipotálamo se raya, no le manda bien las señales al córtex. ¿Y qué pasa? Ay, me pasado creo una. Ya. Entonces, el 95% de la serotonina, que es una hormona muy linda, que es la hormona como que respeto a la felicidad, está en el intestino, se fabrica en el intestino. Todo está recubierto por células que producen serotonina. La comida que comes, me gustan esas frases, por eso las pongo, porque me hacen reflexionar. La comida que comes puede ser la más poderosa forma de medicina o el veneno más lento, o la forma más lenta de veneno. Sabemos que los niños no pueden consumir más de 15 gramos de azúcar al día, que es una cucharada al ras, y los adultos 25, que es una cucharada 3/4. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esto. El azúcar puede condicionar el bruxismo en los niños también, ¿ya? Al igual que las pantallas, ¿ok? Y hay que revisar siempre las etiquetas de lo que comemos. O sea, miren, de verdad yo me da culpa porque casi no reviso, pero casi no como nada envasado. Cuando dice sin azúcares añadidos, es que no tiene ninguna osa, ni lactosa, ni fructosa, ni sacarosa, nada de esas osas. Pero cuando dice sin azúcar añadido, lo único que no tiene es sacarosa. Entonces, también estamos comiendo igual azúcar. ¿Y cuántos gramos de azúcar habrán ahí? Los juguitos, todas esas cosas. Ya. La importancia de la satisfacción. Oye, ¿dónde está mi? Acá me falta un dibujito de frente. Ya. Como les dije, las células enteroendocrinas, que son las que bueno, están en el intestino, ¿ya? Producen la grelina. La grelina es la hormona que sale cuando uno tiene hambre. Cuando uno tiene hambre, produce grelina. ¡Tatán! Y la grelina le dice al cerebro, a través de las terminaciones del 10º par, tengo hambre, aliméntame. Va a través de las terminaciones del 10º par y va a través de las terminaciones del torrente, va a través, perdón, del torrente sanguíneo. Entonces, ¿ahí qué pasa? Llega el hipotálamo y el hipotálamo dice, hey, necesito alimentarme. Listo, come. Comemos hasta que estamos satisfechos. Y se producen el glucagón y la colecistoquinina. Siempre me confundo con ese nombre, ¿ya? Se producen estas dos hormonas que son las hormonas ya no del hambre, que era como la grelina, sino las hormonas de la satisfacción. Ok, estoy lleno, ya no necesito comer más. Estas hormonas se segregan en el intestino delgado y desactivan el apetito. La ley de la satisfacción son la ley de los 20 minutos. Si tú comes comida sana, en los primeros 20 minutos se supone que estás satisfecho.
Y sin tener celular, sin estar hablando por teléfono, ni nada de esas cosas. Si te sientas, te concentras en tu comida, no necesitas más. Pero hay que tener cuidado, porque si comemos grasas o comemos, por ejemplo, hamburguesas, papitas fritas, mucho azúcar, entonces ya lo que se produce no son, todo se desconfigura, el hipotálamo se desconfigura y comienzan a producirse más células inflamatorias, como las citoquinas. Y esto produce el primer grado de inflamación, por decir así, crónica, que es la toxemia metabólica, ¿ya? Entonces ahí comienzan los problemas. Hay que tener mucho, yo sé que a veces el tiempo y todo, pero hay que pensar en el futuro, hay que pensar en no tener tanto estrés, porque estas comidas también nos producen todos esos problemas. ¿Mm? Por otro lado, sí, creo que voy a prender la luz un ratito. Por otro lado, tenemos el sueño, la importancia de los ciclos circadianos. Somos mamíferos y por lo tanto tenemos que dormir. Es importante dormir. La OMS recomienda entre 18 y 75 años de 7 a 9 horas de sueño. Mínimo 6 horas, no más de 10 horas. Es importantísimo el sueño. Muchas cosas, todo se repone en el sueño, tanto físico como psicológico, psicológicamente. Sabemos dos fases de sueño REM, sueño no REM. Se dice que el sueño no REM, ahí todo lo que es físico se regenera, es el que dura más tiempo, y el sueño no REM es el más corto, y ahí se regeneran las partes psíquicas. Ahora, yo he leído en un libro, y eso es algo que me tiene y siempre me tiene pensando, y no sale esa idea de mi cabeza, que hay unos antidepresivos, IMAO creo que suprime el sueño REM. No lo sé, no he investigado más. Si ustedes tienen alguna información, por favor me la dan, la compartimos. Pero sí, el sueño es importantísimo, importantísimo, porque se regenera todo en el sueño. Eso de que las abuelitas decían, ay, duérmete, porque ahí si tienes examen, se te va a quedar todo. Eso es totalmente cierto. En estudios con electrodos, a pacientes obviamente en una clínica de sueño, se ha comprobado que en el sueño se prenden ciertas áreas del cerebro en la parte del hipocampo, como la C1, que se encienden también cuando uno está estudiando, cuando está prestando atención a una clase. O sea, ahorita ustedes tienen prendida, espero, esa área del hipocampo, y también se va a prender en el sueño. Entonces, claro que sirve para reforzar la memoria, para el aprendizaje. Es muy importante el sueño, no podemos dejar de dormir. Si no, todo se altera también. Dan hipertensión, obesidad, porque todas las hormonas que se generan en el sueño son importantes. Y también ir contra el sueño, o sea, acostarme a las 2, 3 de la mañana, no es lo mismo. La melatonina se genera de 10 de la noche a 2 de la mañana. Tiene un pico a la medianoche. Si nosotros comenzamos a hacer lo que queremos con nuestros horarios, estamos yendo contra nuestro organismo, le estamos haciendo daño. Y hay estudios que también los tengo en los papers, de por ejemplo personas que trabajan lamentablemente personas que tienen que trabajar en la noche, y los ciclos circadianos pues se desconfiguran, pero que hay estudios que se han hecho que personas que trabajan en la noche, se quedan despiertos en la noche, son más propensas a sufrir cáncer, a sufrir enfermedades renales, a sufrir enfermedades cardíacas. Es muy importante el sueño. Puede ser que ahorita ustedes no lo noten, pero cuando estén más grandes sí. ¿Qué pasa si no dormimos? Dificultad para mantener la atención, problemas de aprendizaje, falta de memoria, incapacidad de tomar decisiones que nos producen mucho más estrés, obstáculos al momento de concentrarme, altos niveles de estrés e inflamación, importantísimo, aumenta el cortisol, debilita el sistema inmune y la probabilidad, como les dije, de padecer diabetes o obesidad. Disminuye la testosterona en el hombre y afecta tu fuerza de voluntad. En el caso de los pacientes que tienen dolor musculoesquelético, el sueño es importante, porque si no es un ciclo vicioso que nunca acaba. Dolor musculoesquelético, sueño, no duermo bien, porque no duermo bien, me duele el cuerpo, no duermo bien porque me duele, y así nunca acaba. ¿Ya? Más del 50% está relacionado, es una proporción así. ¿Ya? El sueño es importantísimo. Y he puesto melatonina y luz azul porque hay muchos consejos que yo les tengo que dar para dormir bien. Uno de ellos es dejar este lindo, bello y hermoso aparato que nos tiene a todos como esclavos, ¿ya? Que es el celular, dejarlo, porque la luz azul, a ver, nosotros tenemos en nuestros bellos ojos, en la córnea tenemos unas células que son las células gliales.
las células gliales, dentro de esas células, tenemos un líquido que es hipersensible, o sea, a la luz, sensible a la luz, fotosensible, que se llama melanopsina. Y es mucho más sensible a la luz azul. Entonces, si yo estoy con esto antes de dormir, no puedo dormir, pero estoy con mi celular, no puedo dormir y agarro el celular, ¿no? Amigos, no van a poder dormir, o van a poder dormir, pero como está la luz azul ahí mandándole señales al cerebro, decirle despiértate, no van a tener una calidad de sueño ideal. Entonces, cuando ustedes no tengan sueño, lo ideal es que agarren un libro, no vayan a aprender televisor tampoco, agarren un libro, se pongan a leer, tampoco se queden ahí mirando al techo porque el cerebro tiene que entender que la cama es para dormir y nada más. Pero no pueden estar pues comiendo en la cama, estando en la cama, o sea, está bien que estemos encerrados, pero tampoco podemos llegar a ese nivel. Entonces, no agarrar el celular antes de dormir porque la calidad de sueño no va a ser igual. ¿Por qué? La melanopsina va a estar ahí activada, el cerebro va a estar activado y en realidad nuestro jefe no va a estar durmiendo de la manera adecuada. Y esto es algo que me gusta mucho y que en verdad puede que muchos de ustedes no lo crean. Yo tampoco lo creía porque yo soy muy escéptica en esos casos. Pero lo he comprobado en mi vida, en verdad he comprobado en mi vida el sueño y la meditación. Lo demás, en verdad ya lo tenía, pero el sueño y la meditación es algo que he comprobado y que me ha hecho mucho bien. Richard Davidson, cuando pueden síganlo, busquen en YouTube, es un capo de la neurociencia, de verdad, yo lo admiro muchísimo. Estudia el cerebro desde hace mucho tiempo. Gracias. Estudia el cerebro desde hace mucho tiempo y tiene una asociación, se le puede decir, que se llama Healthy Minds. Si lo buscan en Instagram también. Da charlas de TED, es muy, 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 muy inteligente. ¿Y él qué ha hecho? Él quiso saber cuál era la importancia de la meditación en el cerebro, porque como yo les dije, el cerebro puede cambiar. Tenemos la posibilidad, tenemos esa capacidad de que nuestro cerebro cambie, el córtex, obviamente, la materia gris, la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué hizo él? Él invitó a Matthew Ricard. Matthew Ricard es ahora un monje budista, pero creo que es un neurobiólogo, ha participado hasta en premio Nobel. Es un ser muy, muy capaz, pero decidió irse a vivir al Tíbet. Es asesor del Dalai Lama también. Y ustedes dirán, bueno, pues esto de meditar a mí no se me... No, Natalia, ¿sabes qué? En verdad, déjalo para los yogis, porque los yogis pues tienen eso. No, pero en verdad todos podemos hacerlo. ¿Y qué pasó? Con estos electrodos que tiene Matthew pegados en toda la cabeza, le midió la actividad cerebral. La actividad cerebral, por decir una persona muy feliz, la tiene en menos 3.0. Y la persona más infeliz en 3.0. ¿Qué pasaba con Matthew Ricard? La tenía en menos 45, porque él había llegado a un nivel de cambiar el cerebro, o sea, por decir así, lo que midieron, las ondas cerebrales que midieron, eran mucho menores. Él no se preocupaba por cosas que nos preocupamos todos siempre. Y lograba tener la felicidad mucho más en el momento presente que preocupándose por cualquier otra cosa. Entonces, científicamente está probado, yo no voy a venir, chicos, esto es una sociedad científica, yo no voy a venir a hablarles cosas que no están probadas científicamente. Científicamente está probado que la meditación produce un cambio en la materia gris, en el neocórtex. ¿Qué produce la meditación? Nos produce, aumenta la fuerza de voluntad también, disminuye la ansiedad, la depresión, cambia el cerebro, nos vuelve más tolerantes, nos vuelve más indulgentes, más pacientes. Y eso es unas habilidades que ustedes como odontólogos, como profesionales de salud, en verdad como seres humanos, debemos desarrollar. Me falta mucho, mucho de eso en el país. Y ustedes estando acá, para mí son el futuro. Y tienen que ser personas que también desarrollen esas habilidades que son importantes en cualquier ser humano. ¿Sí? Entonces, los expertos sugieren 2 meses por lo menos de 30 minutos al día para que se cambie el cerebro, pero en realidad Richard Davidson dice que a partir de 8 horas de meditación ya ves los cambios. O sea, supongamos que en un mes ustedes meditan 15 minutos, un poquito más, y ya podrían dar cuenta de que sí tienen un cambio. Yo lo he sentido. Yo estoy meditando hace más de 3 meses. Y sí,
sí, mis niveles de ansiedad han bajado. Claro, por ciertas cosas, obviamente soy un ser humano como todos, que he tenido cosas muy fuertes con eso del COVID, y me he puesto mal y todo, pero en general, en la línea de lo que antes era, sí. Así que los invito a todos a meditar, no tienen que ser elevados para hacerlo. Bueno, eso es lo que les dije, que hace la meditación en nuestro cerebro. Este post también lo pueden ver en mi Instagram, es lo mismo que les acabo de decir. Y bueno, la conclusión en verdad es que nosotros el paciente lo tenemos que ver como un todo. Hay que sacarnos, que verlo de una forma un poco más holística. Obviamente yo no les voy a decir que todo es como que estrés y ansiedad y nada más. Estás estresado, te duele, porque eso es lo que nos decían, ¿no? El bruxismo es porque estás estresado. Les hemos demostrado acá en esta charla y con los papers y con todo el sustento científico que existe, que la parte fisiológica tiene mucho que ver con todo esto, el manejo del cerebro, el manejo de las emociones, el manejo de cómo funciona el cerebro, pueden hacer que tu vida cambie y tu percepción de dolor cambie también. Eso es muy importante. Yo, una persona con dolor crónico, también tengo un problema crónico de ATM. En la pandemia comenzó muy fuerte, pero eso es algo que les quiero comentar para que también sepan un testimonio de una persona que también ha tenido este tipo de dolor, ¿no? No solamente que me dedico a estudiarlo y a verlo, sino que también he sufrido. Tengo casi diagnosticado, me falta la Conedin, pero una osteoartritis ATM, en las dos ATM, y tenía un dolor muy fuerte. Y yo no sabía por qué todos estos años tenía este dolor tan fuerte. Lo tenía hasta el cuello, y yo lo asumía que era por la posición del trabajo, ¿no? Pero ya eran a veces ante cosas muy tontas, por decir así, ¿no? Que me movía así, o que hacía, volteaba y todo esto se me contraía. Y yo no entendía qué pasaba, ¿no? Hasta que después entendí con esto que en realidad es un dolor que ya lo tengo crónico. Gracias a Dios, a la meditación y al ejercicio físico, porque yo estiro todas las mañanas y medito todas las mañanas y duermo mejor. Desde que he dormido mejor, ya no tengo este dolor, no tomo pastillas, no tengo este dolor fuerte. Y tenía un zumbido todo el día en el izquierdo más que todo, que es donde tengo más pronunciada la osteoartritis. Cambié mi rutina de sueño y en una semana se me fue el zumbido. Un zumbido que me había acompañado meses. Y estar con eso te pone de mal humor, te incapacita, te cambia la rutina, ¿no? Entonces, en verdad, es también a veces ir, no tal vez por lo más fácil, porque educar al paciente es muy difícil, porque ya no depende tanto de nosotros, sino también depende de ellos, de la fuerza de voluntad, de cómo les enseñemos. Es muy importante, pero no es imposible. Y los insto a que si a ustedes les gusta este tema de educación del paciente de acuerdo a hábitos, a neurociencia, a dolor, que siempre se va a presentar y a veces es duro porque los pacientes que tienen dolor crónico nadie los quiere ver. Es como que, ay, no, lo mandan a psiquiatría. No, también existe y nosotros en nuestro sistema somatognático lo tenemos presente. No podemos ver solamente los dientes, claro, obviamente, es nuestra especialidad, pero también tenemos que saber que existe ATM, que existen músculos, que existen un montón de tipos de desórdenes que nosotros tenemos que tratar. Y muchos tienen que ver con todo esto de formar al paciente en una línea distinta, ¿no? Pero créanme que es maravilloso. Cuando logran ayudar a un paciente que tiene un dolor que no sabe qué hacer, a veces cuando es crónico tenemos que saber que no lo podemos manejar nosotros, pero al menos diagnosticarlo, al menos identificarlo, trabajarlo con nutricionistas, con psicólogos, con fisioterapeutas, con neurólogos, vamos a tener que hacerlo. Yo ahora, en algunas de las interconsultas que tengo, los mando con un nutricionista especial para dieta antiinflamatoria, en un psicólogo porque manejo estrés. Entonces, sí, es importante identificarlo, pero que el paciente sepa que también en nosotros va a encontrar una fuente de ayuda, ¿sí? Bueno, y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero muy felizmente que tenemos media hora todavía para las preguntas. Gracias. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme a info@odontorescate.com. Pueden buscarme en mis redes también. En Instagram, como les digo, tengo en el Linktree
muchos artículos que puedo compartir con ustedes, tengo libros que puedo compartir con ustedes, yo no tengo ningún problema. Si tienen cosas que saben que podemos compartir, yo feliz de la vida. Pueden seguirme en Instagram, en Spotify también tengo un podcast que se llama Creando Buenos Hábitos, Generando Buenos Hábitos. En YouTube me pueden encontrar como Odontorescate, en Facebook también, y la página web www.odontorescate.com. Muchas gracias por su atención, felicitarlos por haberse quedado aquí, escuchándome tanto tiempo. Muchas gracias. Ustedes son, de verdad, chicos, el futuro. Lo digo con todas sus letras. Los felicito por esta primera jornada. En el tiempo que yo estaba en pregrado no había investigación. A mí me hubiera encantado, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Así que yo he comenzado un poco después, pero con todas las ganas. Y si ustedes tienen alguna duda, quieren compartir algo, quieren que haya otra charla, yo muy feliz. Muchas gracias, doctora Natalia. Hemos aprendido un montón con usted. Más bien, a los chicos, si tienen alguna duda ahorita, escribir para poder resolver todas sus dudas. Y déjenme compartir el certificado por su hermosa exposición. Nos aclaró un montón de cosas. A varios chicos nos aclaró de por qué sufríamos estrés y qué cosas tenemos que evitar para no sufrir tanto estrés. A ver. Acá está, doctora, el certificado que se le entrega a la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Odontología del Perú a usted por ser ponente en la primera jornada científica de la NACEO. Y de nuevo reiterarle el agradecimiento y esperemos contar con usted para próximas ponencias o para un proyecto que se viene más adelante. Encantada, encantada y feliz. Muchas gracias por la oportunidad, de verdad. Es para mí un honor estar con ustedes. A ver, me preguntaban, pero dejo de compartir. También comentar que en Facebook pueden estar preguntando, estamos viendo las preguntas y me están pasando para poder preguntar. Ok, súper. Yamile Ramírez pregunta, excelente información, muchas gracias doctora. ¿Cómo podemos iniciar la meditación en casa? ¿Alguna página, algún libro? Bueno, por ejemplo, podemos iniciarla con, miren, en YouTube pueden haber, hay aplicaciones incluso, hay aplicaciones que nosotros podemos bajarnos de internet. Yo uso una aplicación que se llama Super Hábitos, creo que muchos de ustedes ya la conocen. Ahí me ayuda a meditar porque hay sonidos para meditación. Puedes buscar cualquier app que te ayude para la meditación. Otra cosa más es que también se escucha un ruido. ¿Se escucha algo? No, ¿no? Sí, creo que del WhatsApp. Creo que sí, disculpen. Mejor lo voy a parar un ratito. Ya, disculpen. Ya, hay aplicaciones, también puedes entrar a YouTube y comenzar. Lo importante en la meditación, primero es que no te frustres, porque o sea, no es que tienes que estar todo el rato sin pensar en nada y que mis pensamientos, o sea, no. ¿Ya? Lo importante en la meditación es que te concentres en tu respiración. Yo te recomendaría que antes de empezar a meditar, aprendas a respirar, a controlar tu respiración. Y con eso ya vas a poder lograr meditar poquito a poquito. No te fuerces, no quieras meditar el primer día 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, porque es muy difícil. Yo te recomendaría que comiences con 5 minutos y que si vas a tener miles de pensamientos que se te vienen a la cabeza, es normal, pero que tomes ese pensamiento y que lo dejes ir y que te concentres en respirar. Cuando te desconcentres, concéntrate en respirar. Y poco a poco tu cuerpo te va a pedir más meditación, más tiempo. Y puedes buscar información en internet, hay un montón de información. En YouTube puedes encontrar guías para meditación y puedes bajarte alguna aplicación. Una aplicación se llama Calm, C-A-L-M. Y también, bueno, lo que yo uso, Super Hábitos, que también tiene una guía de aplicación para meditación. Muchas gracias, doctora. Hay una siguiente pregunta de Piero Francia. Doctora, ¿actualmente existen dispositivos que tienen filtro para luz azul? ¿En verdad te ayuda? Mira, no sabría decirte exactamente si ayudan o no, pero hay una aplicación que se llama FLux, lo voy a escribir acá en el chat, ¿ya? ¿Ya? Esa aplicación te ayuda a que conforme va anocheciendo, la luz de tu celular se vuelve más cálida.
Entonces, de lo que es luz azul, se va poniendo más cálida y en teoría te ayudaría un poco más a que no estés tan despierto cuando ya llega la noche, ¿no? Porque la luz azul excita mucho eso que les comenté, ¿no? La melanoxina. Ujú. Creo que ya no hay más preguntas. ¿Ok? Ah, ya, acá hay una pregunta. Una información valiosísima que nos ayuda a enfocarnos hacia los pacientes de forma general. Doctora, ¿los pacientes que tienen el mal hábito de estudiar con las manos apoyadas en la mandíbula pueden desarrollar trismus? Sí. La pregunta es de Cindia Fuentes. Sí, India, muchas gracias por tus palabras. Sí, o sea, esos hábitos, sí, producen carga. No sé si exactamente trismus, porque el trismus en realidad ya no se maneja mucho el término, pero pueden generar mucha carga en la articulación. Entonces sí, hay que sacar al paciente de esa manía de que si te dice que está estudiando con la mano empollada, te está generando una carga grande en la articulación. Y eso puede considerarse un microtrauma, porque si lo hace todos los días, igual que morder algo, lo haces todos los días, obviamente te puede generar ese problema. Ujú. Bueno, Cindia responde, y si ya se generó ese microtrauma, ¿cómo se podría corregir? Corregir no, tendremos que tratar de que no siga avanzando, de que no siga avanzando. ¿Sí? Porque ya una vez que se generan ciertas cosas en la articulación, claro, hay algunas inyecciones de ácido hialurónico, por ejemplo, para tratar la parte de osteoartritis y regenerar el cartílago, pero si ya depende cómo ha sido, hay que evitar que eso siga progresando, porque todo tiene un proceso, ¿no? Pero comienza con algo, de repente un desplazamiento anterior del disco, después sigue avanzando, hasta que llega una osteoartritis. Y la osteoartritis también tiene 6 fases. Las 6 fases de remodelación, de erosión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que evitar que se llegue a ese punto en que ya se produzca una cronicidad. Ya hay que evitar todo lo que se le pueda al paciente, decirle, ¿sabes qué? Ponte post-its para que no hagas, no apretes, no sé, ponte un recordatorio en el celular, una pitita. ¿Te gustan los colores? Sí, ya, entonces ponte los colores. ¿Qué sentido es el que más desarrollas? ¿El visual, el olfato? Ya, entonces es algo que te va a recordar que no debes hacerlo. Es cuestión de educar al paciente, que es muy difícil, porque también el paciente tiene que poner a su parte, pero es la medida, uno, que más cómoda y la que le va a resultar a largo plazo. Uh -huh. Muchas gracias, doctora. Creo que ya no hay más preguntas. Cindia también dice gracias. Más bien al público en general recordarles de que el día de mañana se está haciendo el concurso y solo se va a transmitir por Facebook Live para que puedan ver los distintos pósters de lo que los societarios han realizado respecto también a salud bucal y estrés y salud bucal y diabetes en el ámbito del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud Oral. En el ámbito académico también hay póster y hay artículos originales, cartas al editor en el ámbito del departamento científico. Esperamos a todos que les haya gustado esta linda ponencia y muchas gracias por asistir. Gracias, doctora, de nuevo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Ya nos vemos mañana. Chao. Nos vemos mañana. Hasta luego, doctora.